Jennifer. Presente, profe. Gracias. Marina. Presente. Buenos días. Gracias. Ok. A ver, alguien me dijo Maestra. a la mitad de la lista. ¿Quién? Ok. Sí, también yo, maestra. Entre hace 2 minutos. Yo igual, maestra. Yo también. Igual yo, maestra. A ver, Rodrigo, ¿quién más? Levanten la mano para saber y la van bajando. Francisco, Tadeo. Francisco, Tadeo. Sinue, Cisneros. Ok. Bajen la mano para ir poniendo a Mariela. Ok. ¿Nada más? Jonastric. Ajá, bajen la mano y levanten los que faltaron. ¿Ya no? Ok. Bien. Entonces vamos a continuar. El día de ayer nos quedamos ¿en qué nos quedamos? El patrón primario y secundario. Ah, correcto. A ver, ¿quién quiere participar? Los hago participar. A ver, Dulce, por favor. García. Pues estábamos debatiendo de que, pues, cuál era la diferencia de cada una, fue lo que tuvimos que haber investigado, cómo se utilizan y sus características. De lo que yo investigué, entendí que el patrón primario, pues se utiliza como referencia al momento de hacer una valoración o estandarización, y que el patrón secundario, en caso de ser una titulación, pues suele ser el titulante o el valorante, y que en la mayoría de los casos se utiliza el patrón primario como para saber su concentración exacta. ¿De quién se debe conocer la concentración en una valoración? Del primario. ¿Quién levantó la mano? Paloma. A ver, dime, Paloma. Se tendría que conocer la del patrón primario para poder saber el patrón secundario. A ver, creo que no hice bien la pregunta. Déjenme pongo los audífonos porque los oigo muy bajito. ¿De quién se debe conocer la concentración en una valoración? Paloma, dime ahora sí porque no te escuchaba. Sí. A partir del patrón primario se conoce el patrón secundario y en una valoración es importante saber también el peso exacto del patrón secundario. No responde mi pregunta. A ver, José. ¿No sería del analito? ¿Me estás preguntando o me estás afirmando? ¿Afirmando? A ver, pues, pon la cámara. A ver, dime, ¿por qué dices que el analito? ¿Por qué es la sustancia de la que nos queremos enfocar? Pues sí. O sea, en una valoración, la concentración del analito se desconoce y es la que se va a determinar con el patrón, con la disolución patrón. Acuérdense que les dije que el patrón primario se utiliza para hacer el patrón primario se utiliza para hacer la disolución patrón,
que es una disolución de concentración conocida, ¿sí? En la bureta se va a encontrar la solución patrón, como les dije, o solución valorante o titulante, se le conoce de varias formas. Esa va a tener una concentración exactamente conocida. Les dije que no se puede tener, pues, digamos, una incógnita en cuanto a la concentración del valorante y del analito, porque no podríamos resolver, no podríamos saber cuál sería la concentración del analito, porque si estamos con la duda de cuál es la concentración del titulante, pues menos vamos a saber cuál es la concentración del analito. Entonces, la concentración del analito solución problema es la que se desconoce en la titulación y es la que vamos a determinar a través del gasto de volumen del titulante. Cuando yo empiezo a hacer la titulación, ya les dije cómo, ya vieron cómo se va agregando gota a gota y se va agitando. No sé si capturé una... se va haciendo la titulación. Cuando cambia de color, que permanece ya constante la coloración, me habla de que llegó al punto final, me habla de que ya se manifestó el indicador, por eso permanece el color, y entonces yo lo que voy a hacer es revisar el volumen que se gastó de la bureta, que es el titulante, y a partir del gasto de volumen del titulante, voy a través de cálculos, eso los vamos a ver, en concentración, vamos a saber cuál es la concentración de nuestra muestra problema, llámese analito, ¿de acuerdo? Ahora quiero preguntarles, deja ver quién fue el que me contestó. ¿Quién me contestó? ¿Nadie? Ok, no les voy a dar participación. Fue Paloma. José, ¿fuiste tú? Fue José el que dio la respuesta correcta. Fue Paloma, no. No, es el analito. Bueno, ¿no estás en la clase, Valentín? ¿Qué pasó? ¿No estás en la clase? Sí, estoy en la clase. Ah, bueno, ok, atención entonces. Tienes participación. Bien, ahora quiero que usando la lógica, les voy a plantear una situación en la que ustedes me van a responder. Obviamente van a tener su participación. Me responden, por favor. Les comenté que antes de la titulación se le agrega un indicador. Pongan mucha atención, ¿eh? Se le agrega un indicador al analito con la finalidad de saber en qué momento se debe de tener la reacción, es decir, en qué momento llega a su punto final. Recuerden que estamos haciendo una titulación de neutralización, donde la neutralización me indica que la solución me va a marcar un 7 porque está neutralizado. Sí recuerdan, ¿verdad? Que el pH neutro es de 7. Entonces, me debería marcar 7 porque está neutralizado. Ya sea que estoy titulando un ácido o una base, sin importar, el analito debe tener un pH de 7. Si el punto estequiométrico es 7, porque se recuerdan que les dije que el punto estequiométrico es cuando está en la misma proporción estequiométrica los reactantes.
que sería el ácido y la base. Entonces, cuando están en la misma cantidad, me indica el punto en la misma concentración, me indica el punto estequiométrico. La pregunta es, ¿con quién reacciona el valorante al cambiar de color? Yo, maestra. ¿Sería con el indicador? ¿Quién me contestó? John. John. Ajá. ¿Por qué? Bueno, como en el caso de la fenolftaleína, es un indicador que reacciona cuando es base. O sea, lo administramos en una sustancia valorante que es ácida y al momento de que pasa de 7 a un pH, por ejemplo, de 9, es cuando torna su color a rosa. A ver, John, ¿tú crees que con una gota más puede cambiar el pH de 7 a 9? No, si no mal recuerdo, creo que se hace un poquito más efectivo la visibilidad del indicador, pero creo que no afecta. ¿Cuál es el rango de pH ácido? No entiendo la pregunta. ¿Cuál es el rango del pH ácido? De 1 a 7. De 1 a 7. ¿No es de 0 a 7? Es de 1 a 6.9. Correcto. Jonas Trick. Ok. Bien. Seguimos con la pregunta. Si reacciona con el analito, si ya la solución reaccionó con la misma concentración del colorante y tenemos variación de pH, ¿sí saben qué es un indicador? ¿Alguien que me sepa decir qué es un indicador? Sin googlearlo, porque son preguntas que les dejé en la tarea, conceptos que tenían que investigar. ¿Alguien me sabe decir qué es un indicador? Jennifer. Sí, Jennifer. Profe, sí, que yo sepa es, digamos, bueno, tiene la capacidad de detectar si es un ácido o una base la sustancia por medio del color. Sí, pero no está completa la respuesta. ¿Alguien? ¿Qué es un indicador? Para poder continuar. Sería, A ver, Itzel. Acuérdense sería que el que sufre un... para participar deben levantar la mano, ¿ok? Dime, Ok, Itzel. sí, perdón, maestra. ¿Sería el que sufre un cambio notable cuando cambian las condiciones de la solución? ¿Y cómo se manifiesta ese cambio? Por ejemplo, ya cuando reaccionó con la fenolftaleína, Bueno, cualquier tipo de indicador. Ajá, ajá, que sea el cambio de color, por ejemplo, la solución está transparente y en ese caso cambia a rosa, que debe estar en un rosa tenue. Ya cuando se pasa, pues es un rosa intenso. Ajá. Pero siguen sin responder bien la pregunta, que es un indicador. A ver, ahora sí, Vanessa, dime. Gracias, Itzel. Bueno, pues yo recuerdo que era una sustancia ya sea natural o sintética. Puede producir cambios físicos que sean apreciables con los sentidos. Muy bien, Vanessa. Aunque está googleado, está muy bien. Eso dice Calderón. Bien, Vanessa. Entonces es una sustancia que va a reaccionar con el exceso de hidrógenos que haya en la solución. No es que el pH, perdón, no es que el indicador
vaya a reaccionar con el valorante. Reacciona con el exceso de hidrógenos que existen en la solución. Como les estoy comentando, cuando llega al punto estequiométrico, la concentración entre el analito y el valorante están igual, estequiométricamente equivalentes, que también se le llama punto equivalente o punto estequiométrico. Entonces, cuando llegan a esa misma concentración, aún el indicador no se manifiesta, no se ha manifestado, porque llegan a la misma concentración. Pero una vez que se añade una gota más y la solución cambia y permanece con una coloración visible, o sea que podemos verlo a simple vista, y obviamente con el fondo blanco que se requiere para visualizar mejor el cambio, permanece el color. Ese color se debe a que el valorante reacciona, a que el indicador está reaccionando. ¿Con quién reacciona el indicador para poder manifestarse? Dulce. Pues sería con el analito, ¿no? O sea, no. Podría ser o podría ser con el valorante, o sea, puede reaccionar con ambos, pero hay un punto clave en el que el indicador reacciona con alguien. Acuérdense que es un indicador de pH, porque estamos hablando de una reacción de neutralización. ¿Con quién reacciona el indicador? A ver, Alondra. Con un medio ácido básico. Casi le dabas, pero no, ya te fuiste de más. No. Pues como dijo maestra, es con la protonación o la protonación de hidrógenos, ¿no? Exactamente. No, al hablar de protonación estamos hablando de hidrógenos. Eso redundaste ya. Cuando hablamos de protonación, pues los protones son los hidrógenos, entonces no hay protonación de hidrógenos, no, es la protonación. Entonces, cuando después del punto estequiométrico de la titulación, una gota más puede hacer la diferencia, porque el indicador reacciona con los hidrógenos en exceso que se encuentran en la solución, y no puede ser con el analito específicamente o con el titulante, porque podemos estar haciendo una alcalimetría, donde se acuerdan que les dije que la alcalimetría es cuando vamos a titular o a encontrar la concentración de un ácido a través del gasto de volumen de un álcali o base, ¿de acuerdo? Cuando estamos haciendo una acidimetría, vamos a determinar el volumen del ácido para determinar la concentración de la base. Siempre el álcali va en la bureta cuando es alcalimetría, el ácido va en la bureta cuando es acidimetría. Entonces, el indicador reacciona con el exceso de hidrógenos o protones presentes en la reacción. Por eso es que se manifiesta el color. Y ahí es donde decimos, llegó al punto final la valoración. Es decir, ahí podemos determinar ya la concentración del analito. Ahí podemos determinar cuánto volumen se gastó del valorante para saber la concentración de nuestro analito. ¿De acuerdo? Entonces, reacciona el indicador ¿con quién? ¿Con quién reacciona el indicador? Con los hidrógenos. El hidrógeno. Con el exceso de hidrógenos presentes en la solución. Y el punto estequiométrico,
el punto estequiométrico es cuando la concentración del analito y del valorante están igual. ¿Se acuerdan ayer que les mencioné en la relación 1 a 1, una molécula o un mol de un ácido con un mol de una base me va a dar X cantidad de sal y de agua? Porque acuérdense que el ácido y la base, cuando reaccionan, dan una sal más agua. ¿De acuerdo? Ok, entonces, hablábamos del patrón primario, ya hablamos de las características del patrón primario y les decía que el patrón primario se utiliza para hacer o para preparar la disolución patrón. Esta disolución patrón es la que se utiliza en la valoración, no es un patrón primario como tal el que se va a utilizar en la titulación. Primero, porque el patrón primario es sólido. Con el patrón primario se prepara la disolución patrón. El patrón primario, acuérdense las características, que es de alta pureza, que es estable, que es higroscópico, que se puede calentar a 110 grados centígrados, que su peso molecular es alto, todas esas características, y obviamente su composición es exactamente conocida, la del patrón primario. Entonces, esa sustancia llamada patrón primario se va a diluir, ya sea en agua o ya sea en otro disolvente, pero es el que va a servir es el que va a servir como disolución patrón para la valoración. No se necesita, más bien no se usa el patrón primario como valorante porque es sólido, ¿de acuerdo? Ese patrón primario lleva un proceso de disolución, obviamente pesada, y se disuelve, se afora, porque primero cuando se prepara la disolución patrón se pesa cierta cantidad del patrón primario. Una vez pesado se diluye en una cantidad de agua y posteriormente se afora a 1 litro o 1000 mililitros. Y entonces ya está preparada nuestra solución patrón o disolución valorante para llevarla a la bureta y poder hacer la valoración. El patrón secundario, a ver, en eso nos quedamos. ¿Qué es el patrón secundario? Ya dijimos también las características, que debe ser estable, que debe reaccionar rápido con el analito, debe ser de bajo costo, su peso molecular es alto. Díganme, ¿para qué se utiliza un patrón secundario? Esa fue la tarea. Victoria. Se utiliza para realizar comprobaciones de exactitud o calibraciones. No está tan clara tu respuesta. ¿Alguien más? Gracias, Victoria. ¿Alguien más? O sea que no leyeron. No hicieron la tarea. A ver, Jennifer. Se puede hacer para una reacción de la valoración cuando esta se pasa. Entonces se utilizaría lo que es el patrón secundario para conocer la cantidad que se pasó. Por ejemplo, si estás titulando y no estás poniendo atención, si te pasa de más la solución valorante, ya tendrías que hacer una reacción, ¿cómo se llamaba? Por retroceso. Por retroceso, sí, y es lo que para eso se utiliza el patrón secundario. Ok, muy bien, Jennifer. Por lo menos pusiste atención a la clase ayer. Sí, pero... Ajá, dime.
Y había encontrado que este también se tenía a partir del patrón primario. Eso fue lo que encontré en internet porque estuve busque, pero no encontré tanto. Y recordé lo que usted había dicho en la clase. Así es. Como les había comentado, cuando el patrón secundario se utiliza para estandarizar la solución, es decir, cuando por alguna razón no sé, no se rompió la llave o X y ya no se puede volver a hacer, digamos, a empezar otra vez la oración, a ver cuánto valorante se gasta, es decir, por algún accidente se fue de más la solución patrón al analito y ya no hay manera de preparar más solución valorante, por decir, ya no hay patrón primario y tenemos únicamente el que se quedó en la bureta. Entonces tenemos como reserva un patrón secundario que sería el que se utiliza para medir la concentración del exceso del valorante que se nos fue. Si se me fueron, digamos, no sé, un chorro, en lugar de 10 gotas, a lo mejor se me fue un chorro de donde van a lo mejor 25, 30 gotas. Entonces, ese exceso lo voy a determinar usando un patrón secundario, ¿de acuerdo? Para saber cuánto fue que se pasó de volumen o el exceso del volumen y poder entonces hacer la determinación. Aquí ya haríamos dos cálculos. Primero determinar cuánto se pasó de volumen de la solución valorante y cuánto es la concentración real en donde fue el punto final del analito, ¿de acuerdo? Entonces, se utiliza el patrón secundario para una reacción por retroceso y ya sabemos que por algún accidente se pasó, se fue de más el volumen del valorante, entonces hay que hacer una reacción por retroceso para determinar la cantidad que se fue o la cantidad en exceso que se encuentra del valorante en la solución problema. Para eso se utiliza el patrón secundario. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Ok. A ver, denme un segundo. Ya vimos todo lo del análisis químico, ya sabemos que es un análisis químico. Vamos a ver los conceptos de volumetría. Ok. Alguien que me diga que es una alícuota. Rápido, porque son de la... A ver, Rocío. Es como la porción representativa como de nuestra muestra problema, por decirlo así. ¿Cómo sería una muestra representativa? ¿Cuántas alícuotas se deben realizar normalmente? Eso lo estuve mencionando, ¿eh? Es que la clase pasada no pude entrar, ¿verdad? Muy bien, Rocío. De todas maneras está bien lo que dices. Es masa. Ok. Dulce, ¿quién más levantó la mano? ¿Fue primero Dulce o hubo alguien más? Ok, Dulce, adelante. Se utilizan tres partes de una muestra que sean representativas de la misma. Ajá. Digamos, ¿cuál sería la característica principal de una alícuota? Dulce, eres López. Sí. De que puede ser líquida, sólida o gaseosa. No podemos utilizar
una alícuota sólida. También puede ser que tenga concentraciones pues que ya han sido calculadas. No. A ver, Jennifer. Que se toma a partir del volumen. Sí, y que, o sea, fíjense, característica principal de las alícuotas. Es súper sencillo, O sea, a ver, Jennifer, dime. Sí, dime. Debe ser representativa física. La verdad es que dije que yo y dijo... Ok, John, dime. ¿Dijo Jennifer o dijo John? No supe, la verdad, perdón. ¿Quién levantó la mano? Es que levantó la mano Jennifer Vergara, tú y John. ¿Quién levantó yo la mano levanté. primero? ¿Jennifer? Primero participó Jennifer Vergara, después levanté la mano yo y después... Adelante, Jennifer, permíteme. Pues las alícuotas tienen la composición química de la muestra. La alícuota tiene la composición química igual a la muestra original, entonces tiene las mismas propiedades. Esas que tiene las características físicas y químicas de la muestra original. Es nada más que se divide en 3 partes. ¿Qué sería un blanco? Gracias, Jennifer. No vayan a salir con que es la unión de todos los colores. Jennifer Salvador. ¿Quién levantó la mano? A ver, María Montserrat. Dime, Montserrat. El blanco es una muestra que no tiene analito. A ver, ¿cómo? El blanco es una muestra que no tiene analito. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo voy a comparar? Ya ven que en algunas titulaciones se utilizan un blanco. ¿Cómo haría yo la comparación o cómo sería la referencia? ¿Alguien más levantó la mano? A ver, permíteme. Jaime Natael. Espérame, gracias, Monse. Es en la titulación donde se encuentran las mismas sustancias, las mismas cantidades y el mismo tratamiento a excepción del analito. Ajá, entonces, ¿cómo o para qué serviría un blanco? Pues, a diferencia de los analitos, para saber cómo actúa en las diferentes reacciones o la misma titulación. Ok. Espérame. Jaime Natael. Eres Mateos, ¿va? A ver, Mariela. Gracias, Natael. A lo que yo investigué, maestra, me salió que era para poner a cero un instrumento que se utilizaba para corregir posibles errores que pudiéramos tener al utilizar los demás, al utilizar la muestra ya para el proceso, por así decirlo. Entonces se utiliza para corregir errores. Un blanco. Se utiliza para corregir los posibles errores que pudiera haber a la hora de la titulación. También se utilizan, obviamente, digamos, en 2 partes para poder llevar a cabo la titulación. Esto es cuando, digamos, se va a realizar una producción a gran escala o cuando, digamos, una titulación es a gran escala porque se va, digamos, a
a producir grandes cantidades o lotes grandes de, ya sea de medicamento o de alimentos. Ajá. Se requiere de un blanco que se le llama pues también testigo, como para corregir esos errores antes de que se pueda cometer el error, obviamente, y que se pueda llevar a cabo esa producción en gran escala. Sirve como para, digamos, de ejemplo, para decir, esto está bien, así se tiene que hacer. Ese sería un blanco testigo. Entonces, si la valoración sale del rango de ese blanco, entonces algo está mal, algo no hicimos bien y hay que corregir antes de decir, ya se puede hacer la producción, ya puede salir en lotes o X o... Ajá. Entonces, para eso sirven los blancos llamados también testigos, que son los que están hechos exactamente con las concentraciones exactas de los participantes en la reacción, y entonces poder apoyarse en esos para poder nosotros hacer la titulación y saber que está hecha correctamente. ¿De acuerdo? Ahora quiero que me digan ¿qué material de precisión se debe utilizar en la titulación o en el laboratorio, pues, para los análisis? ¿Alguien me sabe decir? Si no es... ¿Serían las buretas? Nada más ese es de precisión. También las pipetas y las micropipetas. ¿Qué más se utiliza? Acuérdense, ayer les presenté ahí un diagrama, o digo, un esquema de lo que se utiliza. Maestra, también se utilizan los vasos de precipitado, ¿no? Sí. ¿Alguien más? ¿Matraces? Matraces, exactamente. Bien. Ahora, basado, fíjense, les voy a volver a hacer una pregunta. En la lógica, quiero que lo piensen bien. ¿Por qué una valoración se debe llevar a cabo? Obviamente tenemos como material el matraz, la bureta, la pipeta para llenar la bureta, el vaso de precipitado también se utiliza, el soporte universal, las pinzas mariposa, todo eso que se utiliza en una valoración. Ay, se me fue la onda. Déjenme quito de aquí al francés o al alemán. Es ¿qué era la pregunta que les iba a hacer? Hablando de material de... Sí, estamos hablando del material de precisión, pero la pregunta era... ayúdenme. Pues estaba diciendo el material que se necesita para para la valoración. Pero la pregunta, ¿cuál era? Se me fue el avión. Dijo algo así que es una monológica y luego que porque en algunas ocasiones y en esto ya se... Ya, gracias, Rocío. Gracias. Ok, ya les dije. ¿Por qué en una titulación usamos un matraz de Erlenmeyer en lugar de un vaso de precipitados? Dime, Diego. Para el momento de estar haciendo la agitación no se derrame el analito. Correcto, es por seguridad, bioseguridad. Esto es de que con el matraz es más fácil agitar sin que se derrame el valorante. Acuérdense que podemos estar usando el ácido
y el ácido obviamente es un tanto corrosivo, dependiendo pues de qué ácido, nos puede ocasionar quemaduras, puede ocasionar accidentes sobre la mesa de trabajo. Entonces, es importante que sepan que no se utiliza, para cuando hagan la exposición, no se utiliza vasos de precipitados en la titulación más que para donde podemos contener el valorante, pero de ahí se puede pasar con la pipeta a la bureta, o bien para aparar el exceso del valorante cuando estamos llenando la bureta. ¿Sí se acuerdan del llenado de la bureta? ¿Y sí se acuerdan cómo se debe realizar? ¿Se acuerdan o no? Ajá. A ver, Rodrigo. Excede. Ajá. Bien, la purga o purgar la bureta, primero, antes de utilizarla, se debe lavar con agua bidestilada de 3 a 4 veces. Se debe llenar la bureta con agua bidestilada y abrir hasta la última gota, se vuelve a cerrar, se vuelve a llenar. Ese procedimiento se hace de 2 a 3 veces con agua bidestilada para poder limpiar de impurezas la bureta, ¿de acuerdo? Y una vez que ya al final se deja abierta por un momento para que pueda salir todo el exceso que pueda quedar de agua. Posteriormente se cierra la bureta, se pone el valorante o titulante. Ya como les dije, se puede, digamos, pasar de la línea de aforo o menisco y posteriormente abrir, se coloca el vaso de precipitados abajo, se abre la llave para que salga el exceso de agua, por decir, o de aire que pueda haber, y se revisa nuevamente la bureta en la línea de aforo para ver si está por encima o por abajo. Si está por abajo, hay que ponerle un poco más para que quede por encima. Porque si lo dejan por abajo, acuérdense que les dije que representa como 0.05 o una gota, que es 0.5, y esto hace una gran variación en el resultado. Por eso es muy importante que cuando hagan el llenado de la bureta estén frente a la bureta, sentados y de manera horizontal su mirada para que puedan percibir en dónde está el menisco o la línea de aforo, para que puedan comenzar a hacer su titulación. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿de acuerdo? ¿Qué otro? A ver, ¿cuál sería el material de seguridad para un laboratorio? Levanten su mano. Rodrigo. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Las mujeres ajá. Okay. Uh-huh. Muy bien, Rodrigo, gracias. A ver, Jennifer García. En los laboratorios también hay regaderas de seguridad o extintores. Exactamente. Sí, eso ya es parte del laboratorio en sí, pero uno cuando va a entrar a una práctica o va a entrar uno, digamos, pues a trabajar, ya no a práctica, sino como trabajo, siempre se debe mantener la seguridad
como ya dijo Rodrigo, usando todos los aditamentos necesarios para nuestra protección, cabello recogido, uñas cortas, usar zapatos cerrados sobre todo, usar la bata, que es lo principal, gafas, cubrebocas, guantes. Las niñas no deben ir maquilladas, su cabello bien recogido. Entonces, esto es con la finalidad, obviamente, de que se presente algún accidente, y ha pasado que, pues, que se queman o derraman sustancias corrosivas sobre la ropa, incluso cuando llevan ropa de nylon o de mezclilla y todo eso, es más proclive a que se quemen o que la sustancia corrosiva llegue más rápido a la piel. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta eso, y si es posible que lo mencionen en la exposición, también tienen que mencionarlo, todo esto antes de iniciar su exposición. Otra cosa que les iba a decir, no sé si les comenté respecto a las asistencias, no sé si les comenté las asistencias y las faltas. Para quien tenga todas las asistencias, obviamente al final le puede servir de algo al final, en la calificación final, para tener mejor promedio. Cuando tengan 3 retardos, va a ser una falta, y cuando tengan 3 faltas, va a ser un punto menos a la calificación final. Entonces, tomen en cuenta eso para aquellos que nada más prenden la computadora y se van, y pues yo pregunto y no me responden, pues les tengo que poner falta porque no están. Y no dicen que se les fue el internet, y eso no se les va porque están ahí. Nada más prenden la computadora y no sé si se van a dormir o no sé. Finalmente, los perjudicados son ustedes. Yo doy mi clase, y quien quiera tomar la clase bien, y quien no, pues a la hora del examen también se va a ver. Si yo le pregunto a alguien que me aparece aquí como que está presente, y le pregunto 2, 3 veces y no responde, obviamente le voy a poner la falta, ¿de acuerdo? Entonces tengan en cuenta esto, que por 3 retardos es una falta, y por 3 faltas es un punto menos a la calificación final. Los retardos los voy a tomar en cuenta después de los 15 minutos de entrar a clase. Si yo en algún momento me atoro, pues obviamente les voy a comentar a través de la jefa de grupo si estoy teniendo problemas de conexión o eso. Si entro yo, por decir, a las 7:06, y después, y 15 minutos después de mí empiezan a entrar, obviamente ya tienen retardo, ¿sí? Ok, chicos, entonces, ya son las 8. Bueno, faltan 2 minutos. Quiero que de tarea investiguen qué es la teoría de la ionización. Es muy sencillo, por favor, léanlo. Por favor, hagan un resumen si quieren, o con sus propias palabras. La teoría de la ionización tiene que ver con Arrhenius y habla de los ácidos y las bases. Entonces, es importante porque como estamos hablando de la valoración, pues, por neutralización, hablamos de ácidos y bases. Aparte, ¿qué son los electrolitos? Porque dentro de la teoría de ionización habla de los electrolitos, y obviamente son especies que se disocian, que se convierten en iones, y estos a su vez producen ácidos y bases, sales y agua. Entonces me van a explicar ustedes, lo voy a subir a la plataforma y lo voy a poner. Ustedes me van a investigar lo que es la teoría de ionización, y me van a hacer aparte un pequeño resumen con sus propias palabras, qué es lo que entienden, cómo perciben eso. Y ¿quién más habla
la ionización aparte de Arrhenius, o si es el único, y cómo llama a cada especie que se genera en la ionización. Y en sí, ¿qué es la ionización? Porque podemos hablar de la teoría de la ionización e irnos directamente a ejemplos, pero digan qué es la ionización y qué especies se forman a partir de la ionización, que claramente lo dice. Y después de esto vamos a pasar a lo que son, ya les dije de todas las reacciones que presentes en la química, ¿verdad? ¿Sí hablamos de eso? Ok. Me van a poner también el tipo de reacciones que se llevan a cabo en química, en la química en general. Acuérdense que les dije que era de desplazamiento o sustitución, de síntesis, de combustión, reacciones iónicas, todas esas de óxido-reducción, todas esas las ponen con un ejemplo o dos y las ponen en la plataforma. Eso lo voy a poner ahorita, lo voy a subir para que lo tengan presente y en la siguiente clase lo vamos a comentar. Vamos a empezar a ver problemas de... no, todavía no. Primero vamos a hablar también de Lewis y de ácidos bases de Lewis y de Bronsted. También los principios de ellos sobre ácidos y bases. Eso lo vamos a ir viendo. Entonces, nos vemos la próxima semana. Que tengan bonito fin de semana, aunque todavía no sea viernes. Pónganse a estudiar, a leer de esto. El que pueda ir aventajando o avanzando o que le guste leer, lean sobre los principios de Bronsted-Lowry, también que habla sobre ácidos y bases. Uno de ellos, los dos, Bronsted y Lewis, tienen un principio para los ácidos y las bases, y además el producto de esas reacciones entre ácidos y bases tiene nombre cada uno de los productos de Lewis y de Bronsted. Si alguien quiere ir avanzando respecto a eso, pues eso está bien porque hacemos la clase más fluida, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, nos vemos la próxima semana. Les voy a poner la tarea ahorita para que la vayan haciendo o vayan leyendo, ¿de acuerdo? Sí, maestra. Gracias. Tengan bonito fin de semana y muchas gracias. Igualmente.